Hello, students. Nice to meet you. Hola, queridos estudiantes. Mucho gusto. En esta clase o en este video hablaremos del tiempo pasado continuo o tiempo pasado progresivo. Repito, tiempo pasado continuo o tiempo pasado progresivo. Y tenemos las siguientes reglas de uso. Indica una acción que ocurrió en un tiempo determinado o específico, en el pasado. Por eso hemos colocado en letras rojas y subrayado la inflexión del verbo ocurrir en tiempo pasado para que se tenga en cuenta qué sucedió o qué ocurrió en el tiempo pasado. Tenemos los ejemplos. I was watching TV yesterday. I was watching TV yesterday. Yo estaba viendo televisión ayer o yo estuve viendo televisión ayer. Es una acción que ocurrió en un tiempo determinado, ayer. The doorbell was ringing last night. El timbre estuvo sonando anoche. El timbre estuvo sonando anoche. The doorbell was ringing last night. También se utiliza para indicar una acción que estaba sucediendo en un momento determinado y es interrumpida por otra acción. O sea que la segunda instancia, la segunda acción, hizo que se cortara, que se interrumpiera la primera. Y tenemos el ejemplo. I was studying English when the phone rang. I was studying English when the phone rang. Yo estaba estudiando inglés cuando sonó el teléfono. Entonces, el hecho de sonar el teléfono o la acción de sonar el teléfono hace que la otra acción, la que estaba ocurriendo, que era la de estudiar, se vea interrumpida. I was studying English when the phone rang. Muy bien. Tenemos tres estructuras que son las mismas del tiempo presente progresivo, tiempo presente continuo, perdón, o verdadero presente. Y la estructura afirmativa se forma con un sujeto, con un verbo auxiliar, que siempre será el verbo to be, con el verbo principal en gerundio, para formar el ando y el endo del idioma español, de nuestro idioma, y un complemento. Entonces, la oración afirmativa nos quedaría: Maria was sleeping yesterday afternoon. ¿Sí? Entonces, traduce la oración: María estaba durmiendo en la tarde de ayer o ayer por la tarde. La pregunta nos queda como verbo auxiliar. Primero colocamos en la pregunta el verbo auxiliar, que en este caso es una inflexión del verbo to be, was, el sujeto María, ya, el verbo principal más el ing, sleeping, y el complemento yesterday afternoon. Y nos queda la traducción: estaba María durmiendo en la tarde de ayer o ayer por la tarde. Y la negación. La negación se forma con el sujeto, el verbo auxiliar, el adverbio de negación, el verbo principal más ing o el participio presente. Olvidaba mencionarlo en las otras oraciones. Así se dice también. Y el complemento. Entonces nos queda sujeto María, verbo auxiliar was, la negación not, el verbo principal más ing sleeping y el complemento yesterday afternoon. María no estaba durmiendo en la tarde de ayer. Entonces acá hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos primero el adverbio de negación o la negación y luego el verbo auxiliar. En inglés es todo lo contrario. Primero se utiliza el verbo auxiliar y después la negación, para que se tenga en cuenta. Ahora, tenemos aquí unas reglas que son las mismas reglas de la formación del tiempo presente progresivo o continuo o verdadero presente. Y las hemos querido colocar para hacer como una especie de repaso de estas reglas para que sean tenidas en cuenta. Y tenemos la primera: si el verbo termina en N muda, se elimina la E y se agrega la partícula ing. Y tenemos el caso de vivir.
ya, live, termina en muda, entonces se elimina la E y se aumenta la partícula ing, ya. Ride, montar, ride. Entonces se elimina la E y se agrega la partícula ing y nos queda riding o riding. Y tenemos otros tres verbos. Repito, se hace esta regla o se desarrolla esta regla con los verbos que terminan en muda. Tenemos el caso de give, dar, give, take, tomar, coger, agarrar, write, escribir. Perfecto. La segunda regla está relacionada cuando el verbo monosílabo o bisílabo termina en consonante precedida de vocal y su pronunciación es fuerte. Se duplica la consonante y se agrega la partícula ing. Tenemos el ejemplo, stop, parar, detener. Entonces, como es monosílabo y su pronunciación es fuerte, entonces se duplica la consonante final y se agrega la partícula ing. No olvide tener en cuenta que el verbo o la consonante debe estar antecedida por una vocal. Omit, omitir, omitting. Begin, empezar, comenzar, beginning. Occur, ocurrir, suceder, occurring. Perfecto. La tercera regla tiene que ver con si el verbo termina en E, pero la E la antecede la I latina, entonces se elimina la E y la I latina se cambia por Y y se agrega la partícula ing. Y tenemos acá en los ejemplos, lie, acostarse, mentir, termina en E y está antecedida por la I latina, entonces eliminamos la E y se cambia la I latina por la Y y se aumenta la partícula ing. Tie, amarrar, anudar, empatar. Sucede lo mismo. Entonces se elimina la E y se cambia la I latina por Y y se aumenta la partícula ing. Perdón. En el cuarto caso, las consonantes X, W o Y no se duplican. No se duplican. Tenemos el caso de mix, mezclar, relax, relajarse, flex, doblar, inclinar, wax, encerar, fix, reparar, show, mostrar, grow, crecer, draw, dibujar, sew, coser, mew, maullar, play, jugar o tocar un instrumento musical. Study, estudiar. Try, tratar. Fly, volar. Buy, comprar. Bien. La quinta regla es cuando si el verbo termina en una consonante precedida por dos vocales, no se duplican las consonantes. No se duplican. Tenemos los ejemplos. Rain, llover. ¿Sí? Termina en consonante precedida por dos vocales. Basta con agregar la partícula ing. Igual situación ocurre con el verbo leer, read. Termina en consonante de y está antepuesta por dos vocales. Basta con agregar únicamente la partícula ing. Meet, reunir, ya conocer. Entonces tenemos acá que termina en consonante T y está antepuesta por dos vocales. Entonces se agrega la partícula ing. La sexta, no se usa el tiempo pasado progresivo con verbos que no indican acción y se refieren a estados mentales. Ya, tenemos know, realize, recognize, understand, believe, suppose, think, imagine, doubt, remember, forget, want, mean, need, desire. Estados emocionales, love, like, appreciate, please, prefer, fear, dislike, envy, mind, care, astonish, amaze, surprise. Aquellos que indican posesión, have, possess, own, belong. Las percepciones sensoriales, los verbos que indican
percepciones sensoriales, como taste, smell, feel, see, hear. Bien, usted pudo apreciar que en la página anterior, o en el slide anterior, se subrayaron unos verbos. Esos verbos, cuando, óigase bien, cuando se toman, en el caso de think como creer, entonces no se trabajan con el gerundio, o sea que no se pueden utilizar en el tiempo presente o en el pasado progresivo con las formas estructurales. Pero cuando es pensar, sí, para que lo tenga en cuenta. Repito, cuando es creer, no. Cuando es pensar, sí. Lo mismo pasa con taste. ¿Sí? Si se toma como leer o saber, no. Pero si se toma como probar, sí se utiliza el ing. Por ejemplo, the chef is tasting the soup. El cocinero está probando la sopa. Have, si indica posesión, no. Pero dentro de unas situaciones específicas, como ciertas oraciones modales, entonces sí utilizamos el ing con el verbo to have. Pero cuando indica posesión o pertenencia, no, para que se tenga en cuenta. Bien, mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy, sin antes pedirles el favor que tengan la gentileza de suscribirse, darle like y activar la campanita. Repito que cualquier duda, cualquier inquietud es bienvenida. No olviden escribirnos, hacernos sus comentarios para nosotros procurar hacer el mejoramiento pertinente y necesario para que ustedes tengan a bien recibir una muy buena información y que las dudas que puedan tener sean resueltas con nuestras clases o nuestros videos. Nos veremos en una próxima oportunidad. I'll see you soon. Bye bye.